de casa, de repente ya el cuerpo también empieza a sentir el peso. Pero gracias al Señor que nos permite estar aquí para, bueno, seguir recibiendo lo que Él ha preparado. Cada una de las personas que han estado acá, bueno, han recibido del Señor una palabra, han preparado para cada uno de nosotros, bueno, las cosas que hemos recibido, los cánticos, en la cocina hemos recibido también la alimentación, y todo eso lo ha permitido el Señor para que podamos estar en este lugar compartiendo como hermanos, como iglesia, que no tenemos a veces los espacios físicos para poderlo hacer por, bueno, temas de templo, pero gracias a Dios estamos hoy acá. El título de nuestro retiro, alguien que me pueda recordar, y tenemos spoiler, el lema de nuestro retiro, ¿se acuerda cuál era? En todo momento, ¿ok? Ese es el lema de nuestro retiro, y las cosas, los temas que nosotros hemos tratado desde el día de ayer, empezando por nuestro hermano Ronnie hasta el momento que hemos estado ahora, ha ido en secuencia de el tener claridad o tener una idea de cómo nosotros como creyentes, como cristianos, vamos a representar al Señor fuera de los espacios físicos del templo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando estemos en el trabajo, en la iglesia, no en la iglesia, pero en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el taco, en la carretera, representemos a Dios y podamos marcar la diferencia. ¿Ok? Ahora, en secuencia, yo le mencionaba al hermano David hace un ratito que él menciona cuando estaba dando su devocional, que el Señor había hecho como un hilo para que continuara la palabra, o pareciera que estuviese concatenada la palabra entre lo que había hablado nuestro hermano Ronnie y lo que él tenía preparado. Y me pareció a mí también que continúa bajo la misma idea el tema que vamos a hablar ahora mismo, que es sujetos al Espíritu Santo. Si usted hace un poquito idea de qué estábamos hablando en la mañana con nuestro hermano David, él hablaba acerca del servicio y termina la idea de el siervo del Señor con respecto a que para el siervo de Dios o quien desea ser siervo del Señor hay una promesa que está basada en una palabra en el libro del profeta Joel, que luego se ve manifestada en el libro de los Hechos, que es: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y nuestros jóvenes soñarán sueños, verán visiones, profetizarán. Todas estas palabras se cumplieron en el momento del Pentecostés, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende, bautiza, capacita y luego distribuye a la iglesia de ahí en adelante. Terminaba entonces nuestro hermano David con esta idea, y entonces ahora venimos a hablar de ser siervos que sujetos al Espíritu Santo. Nosotros creemos que todos los que hemos entendido, reconocido y recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, entendiendo lo que Él es el Salvador, hemos sido apartados, sellados por el Espíritu Santo, y en nosotros ahora habita y nos gobierna. ¿Ok? Vamos a orarle al Señor y vamos a poner en sus manos lo que hablaremos esta tarde, porque no solamente voy a hablar yo, esto es un taller, esto es como un taller. Luego vamos a tener un momento en el que podremos conversar acerca de unas preguntas que pueden quedar abiertas y tendremos la oportunidad de compartirlo. Señor Padre Celestial, Cristo de la Gloria, te agradecemos y bendecimos tu nombre porque nos permites estar acá, continuar, Señor, en este lugar que tú determinaste para que pudiésemos compartir como congregación en este retiro. En este momento, Padre de la Gloria, que estamos por exponer y, Señor, y compartir una palabra, te pedimos que seas tú en nosotros para que podamos entender, recibir, Padre Santo, guardar en nuestros corazones y luego poner en práctica al momento de estar en nuestra vida cotidiana, Señor. Creemos que cada una de las cosas que tú estás hablando en este retiro, Señor, son para nosotros y para nuestra edificación. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok.
siervos sujetos o sujetos al Espíritu Santo, leemos el pasaje en el que nos basamos, está en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, el capítulo 5, verso 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ok? Francisco, si puedes, por favor. Lo primero que nosotros tenemos que entender cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es que el Espíritu es el mismo Dios, parte de la Trinidad, y no debemos confundir al Espíritu Santo con una herramienta, porque cuando nosotros a veces hablamos del Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas, nosotros solemos darle cualidades de utilidad. Decimos, el Espíritu Santo, hacemos esto con el Espíritu Santo, lo utilizamos para esto al Espíritu Santo, cuando en realidad el Espíritu Santo es el mismo Dios. ¿Cómo podemos ver esto? En el Antiguo Testamento, la palabra que utiliza la Biblia para referirse a espíritu es la palabra hebrea ruaj. Esta palabra viene de la idea del aliento de vida del Señor. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 12, hablando de la creación, dice que el Señor creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu habla del ruaj de Dios, es decir, la misma presencia del Señor en la creación. ¿Ok? Entonces, es Dios en la creación presente. Si nosotros nos damos cuenta, en ese momento de la creación estaban presentes las tres figuras de la Trinidad, porque está el Espíritu del Señor moviéndose sobre la faz de las aguas, está la palabra creadora de Dios, el Logos, que luego cuando lo vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, entendemos que es el Verbo, y el Verbo se hace carne, por lo tanto es nuestro Señor Jesucristo y es Dios Padre. Entonces está Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres un solo Dios, y es el Espíritu Santo de Dios el que luego dice la palabra en el Evangelio de Juan. Si puedes adelantarlo, Francisco, a la siguiente parte. Ese mismo Espíritu Santo es el que actúa sobre la vida del creyente, no solamente para darle vida. ¿Por qué? Porque humanamente, y me permito hacer un paréntesis, humanamente todos hemos recibido del Espíritu de Dios, todos los seres humanos, porque a través del Espíritu de Dios es que tenemos vida. Dice la palabra que el Señor, al momento de crear al hombre, hizo polvo, de la tierra lo creó, y dice que sopló el ruaj de Dios sobre el hombre. Y entonces el hombre, Adán, pasó a ser un ser viviente. ¿Ok? Entonces ahí estaba en ejercicio el Espíritu de Dios, pero todos los seres humanos tienen ese espíritu. Ahora, el Espíritu Santo de Dios actúa luego, y dice aquí en la palabra en griego que utiliza el evangelista, es la palabra neuma, hace referencia exactamente a lo mismo, es el mismo ruaj de Dios. El neuma dice que nosotros debemos nacer por agua y por espíritu. Eso habla de la conversión. Ahora, como creyentes, los cristianos vivimos diariamente entre estos dos planos. Es decir, existe un plano material, que es todo lo que nosotros podemos palpar, tocar, ver. ¿Por qué? Porque somos materia, somos carne, en el sentido literal de la palabra. Pero también existe toda la parte espiritual, que es la parte que nosotros no vemos. Por eso cuando el Señor habla del nuevo nacimiento, habla de agua y de espíritu. Agua con esta idea de muerte, resurrección, ¿cierto? Bajamos, morimos, quedó allá en el agua, levantamos nueva criatura, y en el espíritu hemos recibido ahora al Señor, hemos sido sellados, hemos sido apartados, y el Espíritu de Dios ahora opera de tal forma en la que su gobierno pasa a determinar el carácter del creyente en lo que nosotros entendemos como el proceso de santificación. ¿Okay? Hemos sido apartados, hemos sido sellados,
y estamos progresivamente siendo santificados. ¿Ok? Ahora, el proceso, y entiéndase, la idea de la obra del Espíritu en la vida del creyente, y por eso hablamos de dos planos. Hay un aspecto en el cual yo como cristiano, como ser humano, debo determinar el poder transformar a través de mí mismo las conductas de las cuales no agradan al Señor para poder ser santificado y que en mí se desarrolle el carácter de Cristo. ¿Cómo se llama esto? Si leímos Gálatas, que es el pasaje que acabamos de leer, el capítulo 5, versículo 25, dice, esto es andar por el Espíritu, pero cuando habla de andar por el Espíritu, hacía referencia a todo el capítulo atrás. El carácter de Cristo hace referencia directamente al fruto del Espíritu en el creyente. El fruto del Espíritu, siempre hacemos referencia a esta idea, es un fruto, es uno, no son los frutos. Esto es como una mandarina, ¿cierto? O sea, es una sola cosita, tiene gajos. Entonces, leemos acá el capítulo 5, de los versos del 16 al 24, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Habla, dice, bueno, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de los cuales os amonesto. No vamos a ahondar en especificar cada una de las obras de la carne. Gracias a Dios, para eso luego tenemos al pastor que nos puede hacer una explicación hermenéutica acerca de cada uno de los aspectos tanto del fruto del Espíritu como de las obras de la carne. Luego, cuando el apóstol hace toda estos nombres, menciona todas estas conductas que son humanas, que desagradan al Señor, luego hace el paralelismo y dice, más abajito, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, los que son de Cristo conscientemente han determinado separarse de las obras de la carne y ahora son guiados por el Espíritu. ¿Ok? Yo quiero resaltar la idea de conscientemente. ¿Por qué? Porque en un ratito lo vamos a ver. Somos seres humanos, repito, aquí hay una realidad material. Aquí nadie anda flotando ni atraviesa pared, aquí nadie es un fantasma. Todos somos seres humanos, por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en nosotros es idealmente convencernos de pecado. Que exista en nosotros como seres humanos la capacidad de discernir y separar y decir, esto le agrada al Señor, esto no le agrada al Señor. Y el Señor nos da la posibilidad de separar. ¿Ok? Ahora, como dije hace un momento, esto es progresivo y todo va a obrar y a operar en la vida del creyente conforme a el trato que el Espíritu Santo tenga con cada uno de nosotros y también de acuerdo a cómo nosotros determinemos el desarrollar en nuestras vidas estas conductas. ¿Ok? Y aquí, esta es la parte que vamos a desarrollar un poquito más. Francisco, quiero que se entienda una cosa, y aquí tenía otro pasaje.
todo esto es determinado. ¿Por qué? Juan capítulo 15, versículo 5, decía el Señor Jesús: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Entonces, necesitamos que exista la determinación de permanecer pegados, atados. Yo sé que hoy en día no gusta mucho cristianamente la palabra religión. No es una palabra que nos guste, pero la palabra religión viene de la idea de religios, que es el ligar estas prácticas que nosotros podemos concienzudamente decidir hacer para procurar mantenernos cerca del Señor. Esta es la parte que corresponde a nosotros, porque el accionar del Espíritu Santo va a ser: oye Luis, no te pases ese semáforo rojo, o no le bajes la ventana, ¿no? ¿Por qué le estás gritando? No lo ves de esta manera. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, y luego está en mí como creyente el decidir no actuar bajo el impulso de mi naturaleza humana, que lo vimos hace un ratito, que era la carne, sino el sujetarme al Espíritu, entendiendo que esa sujeción, repito, es consciente y se va a manifestar y se va a hacer progresiva en mi vida. ¿Qué quiero decir con progresivo? Con el tiempo se va a hacer más fácil. Con el tiempo se va a hacer más fácil. Hay una serie que se llama BoJack Horseman. Me da mucha risa una de las frases, y este personaje estaba intentando empezar a hacer ejercicio y se encuentra en un momento en que está hiperventilado y se cae al piso y está teniendo un momento de que no puede respirar, le falta el aire, y se le aparece otro personaje atrás y le dice: cada día es más fácil. Y le dice: ¿sí, te parece que cada día es más fácil? Sí, cada día es más fácil, pero hay que hacerlo todos los días. Eso es lo difícil. O sea, todos los días el mantenerse procurando actuar bajo lo que el Señor determina en su palabra se hace más fácil. El tema es que tenemos que hacerlo todos los días. Y ahí es donde a nosotros se nos puede de repente ir deshilachando la cuestión. ¿Ve? Vemos aquí esta imagen. El creyente se maneja, como vemos la imagen, en un espectro en el que se cruzan el mundo espiritual, la realidad espiritual que la Biblia nos revela que existe, es cierta, y el mundo material. Nosotros como creyentes hemos determinado que tenemos que encontrar un balance en el cual yo en mi vida diaria pueda involucrar la parte espiritual. Y lo espiritual, entenderlo, cómo yo lo puedo aplicar en la cotidianidad. ¿Ok? Entonces, la siguiente, por favor. Esto es un ejercicio diario y tenemos un par de consideraciones prácticas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si bien luego vamos a pasar a la otra parte que se complica un poquito más, y es lo que vamos a discutir entre todos, entendamos que este ejercicio consciente, lo que vamos a desarrollar, como decimos, de forma progresiva, se puede desarrollar a través de disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales las conocemos todos, las hemos mencionado ya un par de oportunidades en estos 2 días ya. Pero yo quisiera también poner de mi propia cosecha sobre la idea, ¿no? Primero, hablamos de lectura de la palabra, pero al momento de yo leer la palabra, lo primero que tengo que determinar es el aceptar la autoridad de la palabra. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con aceptar la autoridad de la palabra? Reconocer la palabra de Dios como la palabra de Dios. Es decir, como la palabra que viene directamente de Él y es infalible, es verdadera, es atemporal. Entonces, lo primero que yo necesito reconocer para que
pueda esta disciplina espiritual verdaderamente obrar en mi vida es reconocer la autoridad de la palabra, porque hoy en día, con todas estas ideas posmodernas que se han implantado en nuestra sociedad, como el tema de la deconstrucción, en el cual yo tomo toda esta idea y la desaprendo y trato de buscar la forma de adaptarlas a como mejor la autoridad de la palabra es algo que se ha puesto en la balanza. Y nosotros como creyentes debemos entender que toda la escritura, como decía el apóstol Pablo, es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta las Revelaciones. Y a través de toda la palabra de Dios hay autoridad de Él mismo para hablar y edificar nuestras vidas. Jesucristo dijo: escudriñen las escrituras porque en ellas les parece a ustedes que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si las personalidades de los tiempos de Jesús, al estudiar la palabra de Dios, hubiesen sido más diligentes, la hubiesen tenido más presentes, ¿qué creen ustedes que hubiese pasado cuando Jesucristo se hubiese apersonado? Lo hubiesen reconocido, hubiesen entendido que era el Mesías. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que pesaba más la tradición y las costumbres de su época por encima de la ley y los profetas. En la parábola del Señor Jesucristo sobre el rico y Lázaro, cuando el rico está en el Hades, en el Seol, y ve hacia arriba, le dice al Señor: háblale a mi familia. ¿Cuál es la respuesta que le da el Señor al rico? A Moisés y a los profetas los tienen, que los escuchen. Es decir, existía evidencia para salvación y reconocimiento de Cristo en su propia época, pero ellos subestimaban la autoridad de la palabra que ya tenía, y muchas veces nos pasa a nosotros mismos como creyentes. Entonces, al momento de desarrollar la lectura de la palabra como una disciplina espiritual, lo primero que yo tengo que entender y determinar es que la palabra del Señor es una autoridad sobre mi vida, y luego poner en práctica tanto la lectura de la palabra de forma de estudio diligente, que quiere decir eso, que yo me siento, a lo mejor agarro un glosario, un diccionario bíblico, empiezo a buscar las raíces, qué quería decir en el contexto. Tengo que hacerlo de forma de estudio, pero también tengo que acostumbrarme a leer la Biblia de forma casual. Tengo que acostumbrarme a las dos cosas. Porque ¿qué pasa? Que a veces nosotros, como diríamos en Venezuela, no somos ni chicha ni somos limonada. O sea, no somos ni lo uno ni lo otro. No leemos de forma casual la Biblia porque creemos que tenemos que leerla de una forma estudiosa y dedicada y diligente, pero entonces tampoco leemos de forma dedicada y diligente porque no nos da tiempo para leer de forma dedicada, entonces al final no hacemos nada. Entonces, en nuestra vida diaria tenemos que acostumbrar esta disciplina espiritual a que va a haber momentos en los que yo pueda leer y pueda estudiar la palabra, pero también va a haber momentos en que yo voy a leer de forma casual, que yo lo voy a leer para tratar de encontrar, buscar una palabra del Señor en un determinado momento. Hay mucho la idea de decir que la Biblia no es un amuleto. No, la Biblia no es un amuleto, pero no está malo que usted la lea. No está malo que en la mañana leamos un salmo. No hay nada de malo en esta idea de leer de forma casual. Lo que está malo es que nunca haya estudio. Entonces entendemos que debemos desarrollar las dos cosas. Ahora, la segunda disciplina es la oración guiada por la palabra. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con el tema de la oración en nuestras vidas, hermanos? Tenemos momentos en los que sentimos necesidad de orar. Y de repente tenemos una alta espiritual y pasamos días en los que no nos cuesta nada pararnos a las 5 de la mañana y poner su mejor Marcos Yaroide o no sé, música de adoración y empezar a orar, y tenemos días en que lo podemos hacer 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y de repente bajó, se desapareció, no hay más ganas. Tenemos que orar, la pregunta es, ¿tenemos que orar solamente cuando tenemos ganas de orar?
Pero ¿qué pasa cuando nosotros oramos sin ganas? Te dejo la pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos sin ganas? Cuando no queremos orar. A veces, gracias a Dios, porque a veces podemos empezar sin ganas y a la mitad el Espíritu Santo y de repente... También, exacto. ¿Algo más? Creamos una disciplina. Obedecemos. Hermanos, todas las respuestas están bien. Yo me voy a parar desde una parte más carnal. Hermano, cuando nosotros oramos sin ganas, o por lo menos a mí me pasa, nos da sueño. Nos paramos a las 7 de la mañana y no teníamos ganas de orar, nos paramos igual, pero empezamos, Señor, gracias porque... Y se eleva el ronquido y de repente creíamos, nunca les ha pasado, creíamos que estábamos orando y de repente eran las 7 de la mañana y empezamos a orar y cuando abrimos los ojos eran las 8:40, no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó entre las 7 de la mañana y las 7:40, pero no sé si fue un éxtasis, si fue el espíritu, pero yo aparecí, ¿sabes? Era el espíritu de sueño el que se estaba manifestando de repente, ¿no? Ahí está, los gemidos indecibles. Pero muchas veces pasa que cuando nosotros oramos sin ganas, la oración tiende a ser tan, y me disculpan la expresión, aburrida, que la materia, esto se cansa, nos aburrimos, nos cansamos, nos quedamos dormidos, nos distraemos. A mí me pasa, y si son como yo, que yo soy una persona fácil de distraer. Yo estuve, y esto no me lo estoy inventando aquí, esto es una cosa de que hace 28 años no se hablaba de cosas como trastornos de déficit atencional, eso es una cuestión que se entiende ahora. Pero yo recuerdo que por varios temas, cuando yo fui pequeño, que fue la única vez que fui para el psicólogo, a mi mamá le dijeron que yo estaba así de haber tenido déficit atencional. No lo tengo, lo que soy es bastante distraído. Entonces, si de repente yo estoy orando y los vecinos míos, Dios los bendiga, empiezan con un tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa, se me fue la oración. Y si me sé la canción, peor. Ahí se iba completamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que como la oración estaba aburrida, estaba desenfocada, se nos iba, se nos va. Entonces, como les digo, y voy a poner un ejemplo que lo acabamos de vivir hoy en la mañana. Tuvimos un momento precioso de oración en la mañana, lo hablábamos hace un ratito, ¿cierto? Pero, ¿ustedes se dieron cuenta de qué hicieron las hermanas que dirigieron el momento de oración en la mañana? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron? Agarraron las hermanas, nos pusieron un motivo de oración y abajo nos pusieron un texto. Y cada uno que fue a orar sabía por lo que iba a orar y de dónde se estaba agarrando para orar lo que estaba orando. Y de dónde nos estábamos agarrando para orar, lo que estábamos orando era directamente de la misma escritura. Entonces, cuando nosotros estábamos orando, no nos distraíamos al momento de la oración porque lo que estábamos orando era la misma palabra de Dios. Esta idea no es mía nuevamente con esto no es original. Hay un libro que se llama Orando la Biblia. No recuerdo el autor, pero lo tengo en digital, el que quiera después se lo paso. Este libro Orando la Biblia es especial para los distraídos como yo, porque enseña la idea de cultivar la disciplina de la oración a través de la misma escritura y parte de la base de que muchas veces este texto que dice que oran y no reciben, ¿por qué? Porque piden mal. ¿Para qué piden? ¿Por qué piden mal? Bueno, para gastar en vuestros deleites. Y no siempre vamos a estar en un punto tan espiritual como para que vengan los gemidos indecibles, ¿no? Pero si tenemos, como dijimos hace un ratito, el reconocimiento de la autoridad completa en la palabra del Señor, entenderemos que nosotros tenemos la profecía completa en un librito en el cual a veces tenemos 3 y 4 copias en la casa y aparte tenemos como 2 aplicaciones en el celular y podríamos agarrarnos de la palabra para guiar nuestra oración siempre.
Y si nosotros nos acostumbráramos como práctica espiritual a tomar la palabra y a través de la misma lectura de la palabra guiar nuestra oración, tendríamos, uno, menos distracciones al momento de orar, y dos, tendríamos una oración más espiritualmente efectiva, porque finalmente estaríamos orando las palabras de Dios, y la palabra de Dios es Dios. Entendemos que la palabra, ¿quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? El Señor Jesucristo. Y esa es su palabra. Y dice la palabra misma que Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, si en nuestra oración nosotros lo que hiciéramos, en vez de orar lo que se nos viene a la mente nada más en un momento, concatenáramos nuestras oraciones diarias, devocionales, a lo que dicen las Escrituras, nuestras oraciones estarían dirigidas por la misma palabra del Señor y serían efectivas. Yo voy a poner un ejemplo, y esto es muy, muy simple, muy sencillo, y me disculpan que lo haga de esta manera, esta es la parte improvisada de esta cuestión. Cualquier pasaje de la Biblia nos podría servir, hermanos, para orar la Biblia. Nosotros, digamos, hoy me levanté después de haber llegado el lunes, me levanto después de haber pasado todo el fin de semana en Victoria en el retiro. Tenemos que ir a trabajar el lunes, ¿no? Pero nos paramos a las 6 de la mañana porque nosotros venimos ungidos, pero lo que estamos es cansados. Agarramos, vamos a orar, estamos cansadísimos, la mente está pensando entre el trabajo y que tengo que agarrar, y 1 hora y media para agarrar, si me voy por la autopista, pero la Costanera Norte está trancada, entonces, y el TAC, ¿cuánto TAC? Pagué el TAC porque eran como 6 TAC para llegar a Rosario y 6 más para devolvernos. No estamos completamente disociados. Pero empezamos a leer el Salmo 1 y empezamos, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores. Señor Padre, permíteme que en el día de hoy tú me apartes de las malas influencias, de las personas que me alejan de ti, que no hacen las cosas que a ti te agradan, y que a veces yo me dejo influenciar por eso, Padre, pero yo sé que no es tu voluntad. Entonces seguimos leyendo, dice que por el contrario se deleita en la ley del Señor. Permíteme, Padre Santo, que cuando yo esté en el trabajo, tu palabra venga a mi mente y yo pueda poner en práctica tu palabra, y que cuando el hermano fulanito de tal venga, que vas, Padre, tú sabes que me enoja, que yo lo que venga y pueda hablarle sea bendición, y que le pueda mencionar la palabra y le pueda predicar para ver si se convierte y deja de ser tan pesado. Entonces, si al momento de orar, en vez de traer todas estas cosas y cúmulo de sentimientos y emociones, lo que nosotros traemos es la palabra, va a ser una oración dirigida por la misma palabra, y por lo tanto va a ser más efectiva. Podemos orar la Biblia, ¿ok? Y así desarrollamos más esta disciplina espiritual sin que nos cueste tanto. Obviamente va a haber momentos en los que vamos a andar con la espiritualidad al 200%, y de repente en ese momento no lo necesitamos tanto porque tenemos claridad, pero en los momentos de que estamos bajitos es una herramienta dada por el Señor, y que aparte tiene un plus. ¿Por qué? De repente yo estoy necesitando que el Señor me hable, ¿cierto? Y a veces nosotros los pentecostales somos buenos para estas ideas, y ya vamos para allá, bastante espiritualoides, ¿no? Pero no siempre el Señor nos habla al oído. Cuando yo estoy orando la Biblia, al momento que voy orando, el Señor me va respondiendo. O sea, yo voy orando y el Señor me va hablando. Y yo siento que soy una persona que, bueno, Señor, que estoy estresado, estoy cansado, estoy agotado y no sé qué hacer, pero bueno, vengo del retiro, pero estoy agotado. Y dice, el hombre, el bienaventurado, dice, ese es un hombre como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Gracias, Señor, porque yo sé que a lo mejor estoy pasando por un proceso y voy para allá para el trabajo, y no es el trabajo que a mí me gusta, Señor, no es el trabajo que yo quiero, pero yo sé que tú
tú vas a ir desarrollando y voy a ir creciendo porque yo estoy plantado junto a las corrientes de tus aguas, Padre. Y el Señor nos va respondiendo en la palabra. No tenemos que escucharlo audiblemente para entender que ahí tenemos su palabra. Entonces estamos desarrollando esta disciplina espiritual. Y el tercer punto es la meditación en las Escrituras. Porque podemos leer y estudiar, podemos orar la misma palabra, pero también va a haber momentos en los que necesitemos dos cosas. Porque la idea de meditación va por dos lados. Primero, interiorizar. Esta es la parte fácil de la idea de meditación. Yo tengo esta idea, he tenido esta palabra, ¿cómo yo la voy a interiorizar a mi vida? Y la voy repitiendo, ¿dónde aplica, cómo no aplica? Tratar de hacerla mía. Y luego está la idea de verbalización. Como hablaban los judíos, el pastor siempre lo menciona, y me gusta mucho esta idea del Shema Israel. Shema, oh Israel, Yahvé Elohim. Escucha, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Lo repetían todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y fue tan efectiva la repetición de la palabra que la tradición de la palabra se pasó del hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto, y la palabra se transmitió a través de repetición. Nadie tenía un Samsung ahí. No tenían las aplicaciones. Hermano, vamos a orar por ti para que el Señor te arrepentido. Pero el tema aquí es que tenemos la idea de interiorizar la palabra y luego verbalizar la palabra hasta que exista una memorización de las Escrituras en nosotros. Y esto, hermanos, todo es el aspecto práctico de la parte espiritual del creyente. Esto es el aspecto práctico. ¿Por qué lo he nombrado aspecto práctico? Porque son puntos en los que yo, como creyente, puedo determinar hasta dónde quiero llegar. Esto es como cuando nosotros trabajamos, esto es como mi trabajo, donde ganamos por comisión. ¿Qué es lo que le dice el jefe al que gana por comisión? Bueno, usted determina cuánto es su sueldo. ¿Usted quiere ganar entre 1 millón y 1.500.000? Bueno, ahí está, venda. ¿Usted quiere ser más espiritual, hermano? ¿Usted quiere conocer más del Señor? ¿Usted quiere conocer más de la palabra? Ahí están las herramientas. Depende mío y yo determino cuánto en lo práctico yo crezco más en el Señor. Pero luego, y esta es la parte en la que nos ponemos un poco, y aquí es donde vamos a conversar después entre varios y vamos a distribuir esta idea. Esta es la parte que como cristianos evangélicos, porque creemos en los evangelios, pentecostales, nos cuesta. Y hoy en día nos cuesta más. ¿Qué es? Panchito, ¿me hace la siguiente, Ramón? La parte mística de la parte espiritual. Esa es la parte difícil. ¿Por qué esta parte es la parte difícil de el permanecer sujeto al Espíritu Santo? Porque no depende de mí. Y aparte que no depende de mí, yo tengo que hacer la pega de diferenciar si efectivamente esta experiencia mística que yo puedo estar viviendo es o no de Dios. Porque puede ser, como puede que no. Puede ser de Dios como puede que no sea de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de místico o una experiencia mística, más que una experiencia espiritual, porque entendamos nuevamente que espiritual nosotros podemos hablar desde el mismo accionar del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida para arrepentimiento. Ya eso es espiritual, pero eso es práctico. ¿Ok? Eso se da sí o sí. Quien se arrepiente, recibe al Señor en su corazón, genuinamente hay convicción de pecado, en su vida está desarrollándose una experiencia espiritual. Entonces eso es práctico. Ahora, lo místico, en este caso, habla
de cualquier experiencia sobrenatural que muy probablemente involucre factores externos a mí como individuo. ¿Ok? Ahora, no voy a caer y no voy a entrar, esto lo vamos a hacer después, no vamos a entrar ahora mismo en decir, esto es una experiencia sobrenatural verdadera y esto no lo es. ¿Por qué? Porque todo va a depender del contexto, de la situación. ¿Ok? Pero podemos entender que existen indicadores que podrían diferenciar, ayudarnos a diferenciar si esta experiencia sobrenatural que nosotros estamos viviendo viene o no de Dios. ¿Ok? Hay indicadores. Pero lo primero, y quiero resaltar esa frasecita que está anotada allí en la diapositiva, para que se entienda en el tema, porque venimos hablando de sujeción al Espíritu Santo. Sujeción al Espíritu Santo no significa en ningún caso el sometimiento ingenuo a cualquier tipo de experiencia mística. No estamos siendo sujetos al Espíritu Santo si fulanito de tal llegó y me dijo, el Señor así te dice. Y yo le digo amén, sí, porque era el Señor. Y me tiro al piso. No estoy sujetándome al Espíritu Santo por decirle a ciegas que sí a esa experiencia. El hecho de que yo le diga que no, o que le diga tal vez, muy probablemente hace que yo como cristiano esté más sujeto al Espíritu Santo a que sí le digo que sí a la primera. ¿Por qué? Porque determina en mí que existe la preocupación por saber si eso que me están diciendo o esto que me está pasando es de Dios o no. Les voy a dar un ejemplo y lo tenemos por esta misma idea de muchas veces ingenuamente decirle que sí a todo lo que parecía venir de Dios por ser una experiencia mística. El día de hoy existen sectas que han dividido a lo que posiblemente pudiese hoy en día ser parte del pueblo de Dios. Ejemplos. Número uno, y el más viejo de todos, los musulmanes. El más viejo. ¿Por qué los musulmanes? Porque un día se levantó este hombre, profeta Mahoma, dijo, bueno, tenemos esta revelación, el Señor no venía así, el hijo no era este, Cristo no en verdad no era nada el Hijo de Dios. Entonces, tenía una revelación, que ¿qué fue lo que hizo? Dividió, corrompió. O sea, las personas que a ciegas dijeron por su tradición y su cultura, sí, se han visto apartadas de la realidad de la palabra del Señor. ¿Ok? Otro ejemplo muy fácil, más cercano a nosotros y más actual, los mormones. José Smith tuvo una visión, se le apareció Moroni, le dijo, ¿sabes qué? Los evangelios cayeron, ya nadie cree nada en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesucristo esto, toma este libro nuevo, que es el libro del Mormón, esta es la doctrina ahora. Tuvo esa revelación, dijo Joseph Smith, amén, una secta más. Entonces, sujeción al Espíritu Santo no significa el sometimiento ingenuo a cualquier tipo de experiencia mística. ¿Ok? Creo que es la siguiente, para ver si no me equivoco, si no la volvemos atrás. Ok, ahora, yo voy a dar 3 indicadores, no quiero decir que no existan más, pero estos son básicos. Estos 3 indicadores nos van fácilmente, este es el 1, 2, 3, el ABC, de cómo decir, esto no viene de Dios. Puede haber, como les digo, casos más complejos, ¿ok? Pero esto es el básico. Esto es como cuando estamos aprendiendo a tocar guitarra y la primera canción que nos enseña es Dios está aquí. Así mismo. Entonces, el primer indicador. Ninguna experiencia que venga del Espíritu de Dios irá en contra a las Escrituras
ya que estas son la única profecía infalible. ¿Ok? Ninguna experiencia que venga, por más espiritual que parezca, como les digo, a Moroni se le reveló. Le dijo, mira, en tal sitio tú vas a encontrar estas escrituras, y fue y las encontró. Pero lo separaron del Señor. ¿Ok? Ahora, ninguna experiencia que venga del Espíritu de Dios irá contraria a la palabra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé yo que algo que viene de fuera es contrario a la palabra? Leyendo la palabra. ¿Qué es la palabra? Cuando nos hablaban de la armadura de Dios. Tenemos allá el comodín del pastor. ¿Se acuerda? ¿La palabra era qué? ¿Pastor? La palabra, la armadura de Dios. Para que podamos ¿qué? Ahora, si viene el enemigo con una palabra diferente y yo no estoy armado con la palabra del Señor, fuimos, éramos. Entonces, ninguna palabra va a ser ajena a la misma palabra de Dios. ¿Ok? Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Si de repente se le aparece, hermano, a usted un ángel y el ángel le está diciendo, ¿sabe que esto, que aquello? Y usted lo pesa por la palabra y va en discordancia a la escritura, por más de que esté volando, anatema, no viene de Dios. Lo rechazo, no lo recibo. Entendemos que hay cosas de primer orden y de segundo orden, ¿ok? Pero por allí venía la idea, y me recordaba estos testimonios de las iglesias pentecostales, ¿no? De que estaba este pastor que estaba soltero y estaba predicando en una campaña y estaba la hermana viniendo, entrando allá, una hermana bien bonita. Y el pastor se para arriba y le dice, el Espíritu te dice, el Señor me ha revelado que tú, hermana, vas a ser mi esposa. Y la hermana se le para al hermano y le dice, bueno, hermano, yo creo que usted va a tener que preguntarle al Señor, ¿cómo es eso? Porque yo tengo 15 años casada. Hasta yo. Afuera. Ahora, puede haber casos en el que el Señor le revele a otra persona que es la voluntad del Señor que fulanito y fulanita sean, sí, a lo mejor, casos particulares. Si yo me voy a la Biblia, tengo fundamento en esto. Está el profeta Oseas. El Señor le dijo, está allá fulanita tal, vaya y cásese. Y le dijo, y es bíblico, puede pasar. Son cosas particulares. ¿Pasa siempre? No. ¿Tengo que juzgarlo? Sí. Entonces, no va a venir nadie con una palabra que venga fuera de la escritural que pueda ser infalible. Todo yo lo tengo que someter. Me gustó, y yo siempre pongo de ejemplo cuando el pastor dijo hace un tiempo, no se quede con lo que yo le predico aquí. Lo dijo un domingo en un culto, no se quede con lo que yo le predico acá. Porque muchas veces también pasa que nosotros tenemos tan en un lugar privilegiado ciertas personas como autoridades, que todo lo que sale de su boca es un poquito más y era la mismísima boca de Dios hablando. Y no lo pesamos. Pero la palabra dice que lo analicemos todo. Júzgalo todo. Agarra lo bueno. ¿Ok? Entonces, y esto es un punto que no tengo un texto porque si ponía el texto era mucho. Otro indicador es, habrá confirmación. Siempre que una experiencia mística venga a mi vida como creyente, esta tiene que venir acompañada de una confirmación. El Señor Jehová se le revela al juez Gedeón
Le dice, bueno, Gedeón, yo quiero que tú hagas esto, esto y aquello. Bueno, Señor, yo voy a poner este paño aquí. Si el paño amanece mojado, pero la tierra seca, eras tú. Ok, está bien, Gedeón. ¿El Señor se puso bravo? ¿No? No, porque pudo haber sido el Señor. Y le decía, bueno, entonces, muchacho, no, ¿sabes qué? No, frito, yo me busco a otro, que me crea la primera. ¿Se puso bravo? ¿No? En la mañana amaneció el trapo mojado y la tierra seca. Y vino el muchacho y dijo, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes cómo es la cosa? Vértiale, todo bien con el trapo. Pero, ¿y si ahora que la tierra amanezca mojada y el trapo seco? Y dice la palabra que el Señor se enfureció y achicharró a Gedeón. No. ¿Qué pasó? Amaneció la tierra mojada y el trapo seco. ¿Por qué? Porque hubo confirmación. Era una palabra infalible, venía del Señor. La puso en una balanza, la juzgó, pidió confirmación y el Señor le dio confirmación. No puedo recibir de buenas a primeras todo y decir sí. Gloria, Señor, aquí que tu siervo oye. Porque a lo mejor yo me estoy metiendo en un problemón, no sé para dónde, no sé ni siquiera cómo es la cuestión y me estoy metiendo. Está este otro testimonio, ¿no? De el Señor llama a un hermanito y le dice, Luis, yo quiero que tú vayas y seas misionero allá donde la China. Y vino este muchacho y renunció allá a Samsung y dijo, no trabajo más allá, que se está vendiendo. Agarró, metió, hizo su maleta, compró un pasaje. Adrixa, ¿sabes qué? Me voy para China. No, ¿cómo que China, chico? No, el Señor me dijo que me fuera para China. Agarró, compró un pasaje, pum, se encaramó. Llegó allá feo, le fue mal. No tenía trabajo, pasó hambre, no le predicó a nadie, lo golpearon, lo atracaron, los chinos no le pegaban ni una. No se ganó a nadie, estuvo así de descarriarse. Se devuelve con las tablas en la cabeza. Bueno, Señor, y entonces tú no me dijiste que fuera de misionero para la China. Pues el Señor le dice, pero para tu vecina, la que le dicen la China. Era palabra. ¿Pero qué pasó? Le dijo que sí. Era una palabra que venía de Dios, sí, pero no sabía para dónde era. Como decimos en Venezuela, escuchó los tiros, no sabía para dónde. Exacto. Sí, ¿pero qué pasó? Dijo que sí, de una. No se molestó ni siquiera en pedir contexto. Nada. Entonces, tenemos que entender que toda experiencia mística, primeramente, va a ir en contexto con las escrituras. Segundo, va a tener confirmación. Y tercero, del ABC, insisto, puede haber más, no son los únicos, pero son los básicos. Toda experiencia mística va a poderse someter a la prueba más dura de todas, que es la prueba del tiempo. Es la prueba del tiempo. Si viene una persona, me da una palabra, yo te profetizo que el día de mañana tú vas a grabar. Eso en mis tiempos, eso era, veían a uno tocando guitarra y ya le profetizaban que uno iba a ser el próximo Marcos Witt. Dígame a mí que me vieron rubiecito y con entradas, me dijeron, no, chico, tiene una pinta que canta. Empezaban a profetizar palabras. ¿Qué pasa? Cuando tú la sometes a la prueba del tiempo, que no perdona, no pasó nada. No sucedió nada. Esas palabras entonces yo puedo decir, ¿eran infalibles? No, ¿por qué? No se cumplieron. Toda profecía que venga de Dios, efectivamente, en el pasar del tiempo va a cumplirse. Escrituralmente es así. Todas las profecías desde Génesis hasta Malaquías que señalaban a Cristo, en algún momento se vieron concretadas en su persona, y insisto con la idea de
si los estudiosos de las Escrituras en su momento hubiesen tenido los ojos bien puestos en las Escrituras, más que en la tradición, hubiesen reconocido a Cristo como el Mesías, no lo hubiesen crucificado, a lo mejor hubiesen pasado otras cosas, pero definitivamente no hubiese sido la historia como la conocemos, lo hubiesen reconocido. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Ahora, entendiendo esos tres indicadores que dijimos y entendiendo que yo me someto al Espíritu Santo de forma práctica en lo que tiene que ver conmigo, en oración, en lectura, en meditación, día a día yo busco que en mi vida se manifieste el fruto del Espíritu para yo poder cada día estar más ligado al Señor y entendiendo que también pueden darse ciertas experiencias sobrenaturales, pueden darse, escuchen la palabra que estoy usando, pueden pasar. La pregunta aquí es, y esto lo vamos a conversar, aquí vamos a hacer una suerte de, nos vamos para acá, otros para acá, conversamos un ratico y justifique su respuesta, como decían en los exámenes. ¿Ok? 10 minutitos, hacemos esto. Pregunta, ¿crees que continúan vigentes al día de hoy las experiencias espirituales místicas? Repito la pregunta y diferencio nuevamente. El hecho de que el Espíritu Santo actúe en la vida del creyente para conversión, ¿es una experiencia espiritual? Sí. ¿Es una experiencia mística? No. Es una experiencia práctica. ¿Por qué? Porque se desarrolla, sí o sí. Mística, ya hablaremos y hablarán de ustedes de otras ideas de mística. Y yo quiero que en dos grupitos, 10 minutitos, podamos desarrollar esta pregunta y ver si existen, continúan vigentes. Si usted cree que sí, dígame, ¿de qué tipo? La que consideren, 2 y rapidito. Exacto, ¿de qué tipo? ¿Qué podría ser una experiencia mística? Y si usted considera, porque también, y quiero que se entienda esto, también existe una escuela de teología que se entienden a sí mismos como cesacionistas. ¿Qué es un cesacionista? Es una persona que entiende que el Espíritu Santo todavía actúa sobre la vida del creyente, pero solamente para conversión y santificación, en lo práctico. Es decir, todas las experiencias místicas con los apóstoles ahí quedaron. ¿Ok? Entonces, eso es cesacionismo. ¿Eso es una doctrina herética? No necesariamente. No niega al Señor. Es justa que exista esa, quizá, porque al día de hoy no vemos tantas cosas. Pero entonces, si ustedes consideran en sus grupos que no, cuénteme por qué. Justifique su respuesta. Como le digo, esto es rapidito. ¿Por qué? Porque ya es tarde y ya me están viendo. Entonces, hermanos, aquí fácil. De la hermana Sora, para este lado, y yo creo que por allá nuestros 3 hermanos que están allá atrás, la hermana Aida, el hermano Franklin, la hermana Sara y mi hermano José. ¿Ah? No vale comodín. No venga usted. Usted también es comodín, yo estoy así de sacarla. Pero allá hermano José, si pueden, acérquese para acá para que hagamos un poquito de bulto para este lado. Y como le dije, de la hermana Sora, de aquí para allá. Para allá. Por favorcito. Quiero que me desarrollen un poquito esta idea entre el grupito que está allá. Como les dije, 10 minutitos. Tenemos esas 2 preguntas. Ustedes determinan a quién. Lo exponemos, lo conversamos y volvemos aquí. Ya, hermanos. Porque el tiempo apremia y no, pero por allá me jala. No. Queridos, vamos por favor y discúlpenme, determinemos en los 2 grupitos 2 personas que cada una exponga brevemente
y nos cuente su punto de vista. 2. 2 de cada grupo, 2 de cada grupo. Atención, atención, atención. Disculpen que los interrumpa, sabemos que estamos fluyendo. Sabemos que estamos fluyendo, pero la jornada de actividades continúa, entonces por allá hace un rato ya me dijeron que nos habíamos pasado por media hora, entonces se imaginan. Atención, 2 minutos para que escojan a quién va a exponer. 2 personas por grupo, pasamos, presentamos, oramos, ¿ok? 2 minutos, ya. Este lado grupo A y este lado grupo B. Cuando estén listos, pasa el primero del grupo A y después el primero del grupo B. Y después el segundo del grupo A y el segundo del grupo B. Hermano, escúchenme. Brevedad. La palabra clave aquí es resumen. ¿Okay? Entonces, el primero del grupo A, por favor. Ok, por favor, les voy a pedir a todos, sé que estamos allí, pero pongamos atención acá. ¿Ok? ¿Amén? La barra, bolsona. Ya dice, ya vamos. Grupo A. Ya. Dice, amén. ¿Crees que continúan vigentes las experiencias espirituales místicas? Nuestro grupo, ¿qué cree? Sí. Que sí, ¿ya? Pero hay que juzgarla de acuerdo a los 3 parámetros que nuestro hermano Luis nos enseñaba. La primera, ¿cuál era? Que esté sujeto a la palabra. La segunda, que haya confirmación. Y la tercera, que dure en el tiempo. Como por ejemplo, las sanidades, hablar en lengua, echar fuera demonios, la misma conversión. ¿Amén? Amén. Quedo en deuda con los caramelos. Ok, ya, ahora tienen que hacer barro ustedes, estamos fritos. Mi hermano. Bueno, nuestro grupo decidió que... Sí. Ok. Y yo voy a dar algo breve que me pasó, que se cumplió en el tiempo, de acuerdo a lo que, una palabra que me llegó de parte del Espíritu, y yo se la di a la hermana, y hasta yo misma quedé sorprendida, porque es algo tan fuerte cuando el Espíritu quiere que tú digas algo que casi que te empuja. Y el que lo ha vivido lo entiende. Es una cosa que... Y yo tuve que ir obligada a decirle, le dije, hermana, usted va a ser parte de una empresa y usted va a ayudar a mucha gente. Y pasó un mes y eso se cumplió en nuestras narices. Y la hermana venía llorando, hermana, lo que usted me dijo, ayudé a mucha gente. Hermanos de la iglesia, de la comunidad, mucha gente fue bendecida. Entonces es real y se mueve con poder. Hermano, como faltan 2 más, y a mí me gusta la arena, yo voy a preguntar, ¿no hay nadie de los 2 grupos que diga que no? Somos pentecostales todos nosotros, ¿ah? Ya, entonces pase una segunda persona de... ¿Ya, dijo que no, hermano? ¿No? Hermano, porque si usted dice que no, yo lo... De una. Ah, ok. Ya, pero entonces, otra persona, la segunda persona, mi hermano, de su grupo, acá adelante y después y concluimos. Creo firmemente que en este tiempo los dones del Espíritu siguen operando. Las experiencias espirituales místicas siguen operando, aunque hay una parte importante de la iglesia, como decía usted, que es cesacionista, que dice que eso fue para el tiempo de los apóstoles y que terminado el tiempo de los apóstoles
termina también los dones del Espíritu en las operaciones, ¿ya? Yo soy de la creencia y de la convicción de que hasta el día de hoy, así como hay conversiones, así como hay salvación, también hay sanidades, también hay, los dones del Espíritu siguen operando, totalmente. Bueno, yo tuve una pequeña experiencia cuando el Espíritu Santo me bautizó, fue en mi cuarto, solo, orando. Yo nunca había leído la parte de 2 Corintios 12, donde habla, 1 Corintios 12, donde habla de que el Espíritu es quien reparte los dones según como Él quiere, y va nombrando cada don, ¿cierto? Y uno de ellos es hablar en lengua. Yo primero recibí esa experiencia, me acuerdo que comencé a hablar una lengua extraña, yo me miraba a mí mismo y no entendía lo que me estaba pasando, y con el tiempo, yo escudriñando la Escritura, leo ese versículo bíblico y entendí ahí qué fue lo que me había pasado aquel día en la habitación. Pero no puede ser una doctrina de una experiencia, ¿cierto? De una experiencia propia. Pero creo firmemente, lo que dice la Escritura es que a los que creen en mí, en mi nombre, ¿cierto? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, ¿cierto? Y empieza a enumerar experiencias místicas, que si uno lo puede mirar desde afuera puede ser una experiencia espiritual, echar fuera un demonio es algo espiritual, hablar nuevas lenguas es algo espiritual, sanar a alguien también es algo espiritual, y creo que firmemente que la experiencia que nosotros vemos en el día de hoy, Dios sigue actuando, Dios sigue obrando, Dios sigue moviéndose, tal cual como lo hizo en el tiempo de los apóstoles. Así que eso puedo decir yo, mi hermano querido. Amén. Bueno, y para concluir este cierre y que pasemos a la conclusión de 2 minutos y nos vamos, porque son 2 minutos, no crean que yo voy a seguir hablando, ya terminamos. Pasemos una segunda persona del grupo B, por favor, que quiera acercarse. Franklin, por mirada unánime. Nosotros como grupo acordamos que sí, que es vigente, pero fuimos un poco a lo que fue el punto de vista literal. La palabra místico se refiere a alguien o algo que incluye misterio. Pero en el punto de vista bíblico dice lo siguiente: estado extraordinario de perfección religiosa que consiste esencialmente en la unión inefable del alma con Dios por el amor y va acompañado accidentalmente del éxtasis y de las revelaciones. Las manifestaciones del Espíritu Santo para nosotros sí existen como creyentes porque son evidencia de eso, de la unión, de la sujeción que tenemos al Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros y la evidencia que fue que nombró nuestra hermana fue la salvación misma o ser salvos por medio del Espíritu Santo, esa es una manifestación del Espíritu Santo, pero también el redarguir, la convicción de pecado, también es una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, decir que el Espíritu Santo se manifiesta o no se manifieste, bueno, tenemos que verlo en las evidencias y nosotros somos evidencia de ello. Otra cosa, hay un punto de vista que es totalmente válido, pero son para las personas que no son creyentes, que lo van a ver de una manera que habíamos concordado con el hermano, que es de una manera secular, y cómo lo ve la persona que no es creyente, lo ve muy esotérico. Entonces, cuando una persona lo ve como esotérico, obviamente no hay una manifestación del Espíritu Santo en él que le revele, porque estamos hablando de revelaciones. No hay una revelación que le indica, mira, eso sí es espiritual, eso no es espiritual, sino que lo va a ver como fuera de la talanquera. En cambio, para nosotros sí es una revelación porque está el Espíritu Santo obrando cada día en nosotros. Y bueno, por supuesto, existen revelaciones, como lo dice nuestra hermana, que el Espíritu Santo habla por medio de nosotros para beneficio de la iglesia o de otras personas de la iglesia. Así que sí, afirmamos que sí. Desde el punto de vista bíblico, afirmamos que las experiencias espirituales místicas sí existen porque estamos sometidos al Espíritu Santo.
Gracias, hermanos, por su participación. Concluimos un minuto con respecto a lo que mencionó nuestro hermano Franklin y ya cerrando. Dice la epístola de 1 de Corintios en el capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Ok? Entonces, como decía Franklin, las personas que están afuera, muchas cosas que nosotros entendemos el día de hoy como espirituales, como experiencias que vienen del Espíritu y a través del Espíritu, van a llamarlas locura porque sus ojos están cerrados para no poder entender. Como cuando Faraón, el Señor le mandaba desastres y todavía no aceptaba la salida del pueblo de Israel, no la van a poder entender porque sus ojos están cerrados para que no los entiendan. A menos que el Espíritu Santo mismo actúe sobre sus vidas para arrepentimiento. Entonces todas estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Yo, a pesar de que estoy a 2 libros de Paul Washer de ser calvinista, igualmente soy pentecostal y estoy completamente alineado y yo sabía que esto iba a terminar, que todo el mundo iba a decir que sí, pero igualmente dejamos la arena ahí por costumbre, para no perder la costumbre. Pero definitivamente creo en que las experiencias místicas, y como lo dijo el hermano Franklin, viene de la idea de misteriosas. ¿Por qué misteriosas? Porque solamente las puede explicar y entender una persona que esté íntimamente relacionada con el Espíritu, ¿okay? Una persona espiritual. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1, me gusta la versión de la Nueva Biblia Viva que dice, y hablábamos del fruto del Espíritu principalmente, que es el amor, se resume en el amor. Dice primera de Corintios 14, 1 dice, que el amor sea siempre para ustedes la más alta meta, ¿okay? El desarrollo del fruto del Espíritu. Desde luego, y aquí es donde viene la parte mística, busquen también los otros dones que da el Espíritu, especialmente el don de profecía. La versión Reina Valera, que es la que todos conocemos y a todos se nos hace más familiar, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y cerrando la idea, diría, efectivamente, al día de hoy las experiencias misteriosas, místicas en el Señor están vigentes, pero muchas veces no nos familiarizamos con ellas porque lamentablemente el primer amor, y esto es parte también de la parte infalible de la profecía bíblica, se enfría. Nos alejamos del primer amor, que es el amor de Dios, por lo tanto también de esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces no estamos espiritualmente bien cerca del Espíritu Santo como para que se manifiesten a veces. O sea, si no tenemos calor porque no nos acercamos a la candela, como diríamos en Venezuela, ¿no? Entonces, quien quiera que estas experiencias místicas se manifiesten en su vida, tiene que procurarlas, desearlas, anhelarlas, buscarlas, pedirlas, llegar, buscarlas en oración y en intimidad. Y para finalizar, quiero que se tome en cuenta que dice, de todos los dones, el apóstol Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Cómo yo aplico profecía al día de hoy? Predicando la palabra. ¿Y qué es efectivamente una de las cosas que la iglesia hoy en día hace menos? Predicar la palabra. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que sus dones se manifiesten en nosotros, que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, pero sobre todo para la predicación, que es lo que el Señor nos ha encomendado. Vamos a orar al Señor, cerramos y nos vamos a comer. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios, te damos muchas gracias porque tú, Dios mío, has estado en medio de nosotros hasta ahora, seguirás estando, todavía queda mucho retiro por delante, Padre Santo, y te pedimos, Dios mío, que lo que hemos escuchado, Señor, no quede solamente en palabras que de repente nos hacen tener ánimo un ratito, pero después cuando salimos al afán de la vida diaria se nos olvida, sino, Señor, que tu Espíritu Santo actúe en nuestros corazones, en nuestra mente, trayéndolas a presente, Señor, para que podamos ponerlo en práctica, que podamos procurar, Padre Santo, como dice tu palabra, ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos, Padre Santo, acercarnos tanto a ti, Señor, y desarrollar una vida espiritual tan, Señor, ampliamente ligada a ti, Dios mío, que podamos ver como naturales, Señor, todas estas experiencias espirituales, Dios mío,
que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, para que podamos hablar a los demás, para que la gente pueda conocerte, Señor, a través no solo de nuestro testimonio, que es completamente necesario, sino también, Señor, de nuestra predicación que tú nos has encomendado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, adoramos tu nombre y te bendecimos. Amén, amén.